Hace 4 años, un proyecto escolar llevó a Cristi Argáez Rodríguez a crear un licor único, cuyo protagonista es uno de los cítricos yucatecos por excelencia, la naranja agria. Dijimos, vamos a apostarle a la naranja y nos enganchamos más cuando vimos que no había nada registrado. Entonces dijimos, esto puede ser algo bueno, algo que también le aporte valor al Estado y a nosotros, al ser un producto pues 100% yucateco. ¿Y qué es el sabor de Yucatán? Sacamos diferentes formas de elaborarlo, recetas por decirlo así. Lo llevamos a la escuela y lo damos a probar a nuestros maestros, compañeros. Y ya elegimos uno y de allá, una vez que nosotros terminamos el proyecto, nos gustó tanto que no queríamos encarpetarlo, queríamos seguirlo. En la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, realizó los análisis correspondientes para determinar los 5.7 grados de alcohol que contiene el licor, mientras que en el Instituto Yucateco de Emprendedores recibió la asesoría necesaria para crear su marca, producto y modelo de negocio. El proceso de elaboración del natural y refrescante digestivo, rico en vitamina C, dura entre mes y medio y 2 meses. El color también nos dice que esa naranja es jugosa y que la podemos utilizar, y esa es la que nosotros elegimos. Se deja en un tiempo de maceración, que es un tiempo de reposo, para que nosotros podamos extraer el licor. Y finalmente es filtrado, envasado y etiquetado. En un terreno en Chan San Antonio, Tizimín, siembra el cítrico para mantener sus estándares de calidad y aumentar el volumen de producción. Así ofrece trabajo a 5 mujeres y 2 hombres, quienes llevan el sustento a sus familias. Además, participó en expoferias locales y nacionales, registró su marca y obtuvo el sello Hecho en Yucatán. Incluso restaurantes gourmet de la ciudad emplean el licor para elaborar cócteles. Se puede tomar como un digestivo o aperitivo, ya sea frío o al tiempo, o en las rocas, que es con hielos. Otra forma son los cócteles. Cada botella trae un corbatín y en ese corbatín viene un cóctel que es muy fácil de hacer, que básicamente es el licor de naranja agria combinado con el agua de naranja agria o de cualquier otro cítrico. La también licenciada en Administración Ganadera forma parte de la campaña La Mujer Yucateca Es, que la Secretaría de la Mujer lanzó por el Día Internacional de la Mujer, en la que Cristi llama a las mujeres a romper las barreras de género, dejar los miedos y atreverse a cumplir sus sueños. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.